Friki Retro Gamer. ¡Víciate tú! ¡Y tú! ¡Oh, yeah! ¿Y esto no tiene Street Fighter, macho? ¡Hadouken! ¡Mori, mori, tronco, mori! ¡Qué movida, tronco, la recreativa! ¿Qué coño hago, tío? No te preocupes, tío. He pensado en dos cosas. La primera. ¡Hostia, tú! Y la segunda. Hay algo que falla, ¿no? Sí, algo como que falta. Friki Retro Gamer. ¡Oh, yeah! Ahora sí. Eso. Vamos a jugar a nuestros 5 beat'em up favoritos para saber bien cómo es lo de pegarse contra todo el barrio. ¿Cómo llamamos este género? ¡Todos contra el barrio, Tron! Yo contra el barrio. ¡Yo contra el barrio, Tron! Bien. ¡Cuéntame cuál! Cadillacs and Dinosaurs. ¡Pepinazo! ¡Lo flipas! ¿Qué pasa, Retro Gamers? Estamos aquí para analizar el Cadillac and Dinosaurios. ¡Es la puta polla! Ya está analizado. Pues sí, ¿año? 93, ¿sí o no? Sí. ¡Hombre! ¿Y qué pasa en el 93? Estrenan Parque Jurásico. Seguramente no sea una casualidad, ¿no? No. Desarrollado por Capcom en su mítica CPS-1, saga de la que seguro que hoy hablaremos más de una vez. Pues el argumento es muy loco. Resulta que ha habido una guerra nuclear y toda la humanidad que ha sobrevivido se ha metido debajo de la Tierra. Han pasado 600 años y se encuentra en la Tierra pobladita de dinosaurios. Gente que quiere convivir con los dinosaurios así de buen rollito. Y luego están los malos, que es una banda así de malincuentes, chorizánganos y seguro que maleantes también, que lo que desean es putear a los pobres dinosaurios. Así que nuestra misión es partirles la jeta, como no. Y por cierto, tronco, hay un pequeño homenaje que le hacen a Rolento, el del Final Fight, y también a Blanca, la del Street Fighter. ¿A quién dices? ¡A Blanca, la del Street Fighter! Bueno, tronco, yo creo que podemos aprender de otro juego bastante guapo. ¿Sabes cuál es? Cuéntame. Capitán Comando. ¡Dios, qué juegazo! ¿A que no adivinas de qué año es? Del 95. Te lo he puesto fácil. Del 91, año 91, tron. ¿Qué película mítica estrenaron en el 91? ¿Sabes cuál? Observa esto. ¿Sabes esa cosa? Era de la placa que has dicho tú antes, ¿sabes? La guapa esta de Capcom que se la ocurrió, la PS1 esa. CPS-1. Eso, CPS1. Una curiosidad muy graciosa del juego es que el protagonista, el Capitán Comando, estaba destinado a ser la mascota de Capcom. Si os dais cuenta, Capitán Comando. Capcom. Aparecía en los libretos de la instrucción Ah, lo de he los visto. juegos, pero al final, pues, en fin, Ryu o Mega Man se llevaron toda la gloria. Y anda que los personajes son variopintos, nena, ¿eh? Una momia con unos cuchillos, un bebé montado en un robot pegando a un ninja con una espada. Vaya movidas, tronco. Y el del lanzallamas, ¿qué? Anda que... Y lo más flipante es que nos encantaba, que lo veíamos y decíamos, no puede haber nada más molón que un bebé manejando un robot. Y en Metro City futurístico, del Final Fight también. Toma Sí, ya. otro juegazo. Siguiente juego, Tron. Street for Rage 2 de Sega Mega Drive y de Sega Master System, mis queridas. Lo Sega Mega Drive flipas. Master System. ¿Sabes por qué me gusta a mí ese juego? Porque es del año 92, mi año preferido. ¿Y sabes por qué también? ¿Por qué, tío? Porque salió mi mascota preferida, Kobe. Tío, eres Oh, oh. un payaso. Oh. Curro, todo el mundo lo sabe. Ya he discutido esto con la tronca incógnita, así que yo te digo que es Kobe y es Kobe, no es Curro, es Kobe. Curro man que pierda, tío. Oh, yeah.
Pues este juego surgió como respuesta al, cómo no, A ver si lo adivino. Final Fight. Stevie Wonder, Pepinazo. que como era exclusivo de Recreativa y de Super Nintendo, pues Mega Drive, para hacer la competencia, sacó esta auténtica joya. ¿Y tú sabías que Axel, el protagonista, tenía un movimiento especial ahí que se llamaba Barnacle? Hacía Barnacle, Barnacle. El título en Japón, chaval. El título en Japón. Qué curiosidad, sí, sí, sí. Me pregunto de dónde habrás sacado esa información. Bueno, el caso es que... ¿Qué vas? ¿Qué vas a hacer? La he sacado de aquí. Una de las cosas por lo que este juego es sobresaliente es por su banda sonora. Está compuesta por el mítico Yuzo Koshiro, que seguro que todos conocéis. Hombre, cené con él ayer. El caso es que la Mega Drive tenía muy mala fama de que sus bandas sonoras de los juegos por su chip eran bastante cutres y ahí estuvo Yuzo Koshiro para callar bocas. Pero era Bacaluti, tronco, estaba todo el rato ahí. Que también era un poquillo rayante, ¿sabes? Si no te gusta ese rollo como yo que soy metalero. Bueno, tronco, ahora te toca a ti. ¿Qué juego vas a traer? A ver, cuéntame. El de los Simpsons, el arcade. ¡Buah, pepinazo! Que te cagas. Del año 91. Sí, pues ¿sabes la parte mala del año 91? Que ya ha sacado todos los discos posibles en el Friki Retro Gamer anterior. Pues no va a traer ahora, ¿eh? Bien complicado te lo dejo. El Dangerous de Michael Jackson. ¡Hostia, chaval! Pues claro que sí. Pues fue el primer disco que... Estoy aquí, hacedme caso. Que se os olvidaba Bailar Pegados de Sergio Dalma. ¡Yo me piro, tron! Bailar pegados es bailar. Y es como... ¿Os creéis que los youtubers no tienen gatos? Si no tienes gato, no eres un youtuber. Y no me quieras que suscribas. Hostia, jodido. Año 91, menudo. Un buen año. La empresa, Konami. Anda que no mola Konami. Pues te voy a decir una cosa. Konami se puso las pilas en el tema beat'em up, porque trajo la Patrulla X, trajo las Tortugas Ninja. Y este de los Simpsons, que A no la se horita. sepa ahora. También. Por cierto, el argumento muy de los Simpsons, es decir, llega el señor Barnes, secuestra a Maggie porque tiene un chupete que es un diamante y en ese momento tienen que salir tanto Homer como Marge como Lisa y como Bart a repartir estopa, lo cual es muy de la serie. Cualquiera que ha visto la serie sabe que eso es lo que hacen sí o sí en cada uno de los episodios Están de la serie. dando estopa todo el día. Sí. Aparte de eso, la verdad es que la esencia de la serie yo creo que está muy bien tomada. Pues te digo una cosa, que en Los Simpson, aunque el juego está lleno de cameos, los 4 personajes principales, el señor Barnes y Smither, es lo único que realmente hacen referencia a la serie, porque el resto de los enemigos están todos inventados. A ver quién los ha visto la serie. Otra cosa muy curiosa, resulta que Matt Groening, al diseñar a Marge, le puso ese peinado porque quería desvelar en el último episodio que tenía orejas de conejo. Esto todavía no se ha visto porque no ha llegado el último episodio. Sin embargo, en el videojuego, cuando electrocutan a Marge, sí que se ven ahí las orejitas de conejo. Y ahora lanzo una cuestión. ¿Vosotros creéis que llegaremos al último capítulo de Los Simpson? ¡Tronco, por fin hemos llegado al culmen! ¡Del que tenemos que aprender para salvar a mi recreativa! ¿Cuál es? ¡El Final Fight! ¡Final Fight! ¡Año de Final Fight! ¡El 89, Tron! Tío, peliculones del 89, La Bueno, Sirenita, El Regreso al Futuro 2. Batman de Tim Burton. El Club de los Poetas Muertos. Que sigo estando aquí, No le hagas ni puñetero caso, Oye, Tron. hacedme caso, chicos, venga ya. A ver, ¿qué coño oye, quieres? Que se os volvió a olvidar. Esa chica es mía, de Sergio Dalma. Que yo me piro, Tron. Pues la compañía desarrolladora es Capcom y su mítica CPS-1. CPS-1, Tron, menudo pasote. Tendremos que hacer un especial, ¿no? Yo creo que se lo merece, se la ha ganado a pulso. Más bien pronto que tarde. Especial CPS-1, ¿te apuntas? Qué nervios. Pues mira, voy a contar una anécdota súper curiosa. Venga, Resulta dale. que este juego, el Final Fight, tiene el primer personaje transexual que se sepa de la historia de los videojuegos. ¡Hola! Poison. Ay, amigos del YouTube, exactamente. Poison, la verdad es que está muy rica, pero no podemos olvidar que de vez en cuando mea de pie. Resulta que es transexual. Al principio no se sabía, pero en los libretos de instrucciones dijeron su condición sexual para evitar un juego en el que se golpeara a una mujer. Tú sabes que por culpa de la época y no tener la tecnología tan avanzada y no poder explotar bien la Super Nintendo, limitaron el juego del Final Fight. Y no sale Guy, salen solamente Hagar y Cody. ¿Y qué hicieron, tío? Pues hicieron luego, como se quejaron los fans, hicieron otra versión luego en la que sale Hagar y Guy, no sale Cody. Que se Vamos, fastidie un poquito.
Ya, pero un poquito cutre, tío. Bueno. Se cargaron el juego. Luego en las siguientes partes pusieron 4 o 5 personajes jugables, incluso a dobles y no pasa nada. Sí, la segunda parte y la tercera parte, sí sé que hay, pero joder, macho, se la cargaron. Bueno, pues este juego es muy sencillo. Resulta que a Hagar, que es el protagonista, alcalde de una ciudad, Metro City, le secuestran a su hija. Así que cogen cogen al alcalde, sale para afuera a repartir estopa. Mike Hagar, por cierto, antiguo Street Fighter. Sí, y por cierto, es de los pocos juegos en los que eres un alcalde y no eres de estrategia, sino que vas ahí a repartir estopa. Muy agudo. Pues hablando de Street Fighter, casi todos sus personajes luego aparecieron en videojuegos del Street Fighter. Guy, Cody, Poison, pero también Rolento, también Sodo, incluso Hugo, que como se parecía demasiado a André el Gigante y Andore se llamaba cachondeo con el pressing catch. Sí, exactamente, le cambiaron de nombre. Como son los de Capcom cuando le cambian nombres. La verdad es que bastante. Y el último guiño con respecto al Street Fighter, la fase de bonus es la misma, lo de currar un coche destrozado. Qué bueno, macho, otro puntazo. De hecho, en el Street Fighter 4 hacen que tras golpear el coche salga llorando uno de los esbirros del enemigo. Curioso. Oye, tronco, yo creo que ya sabemos suficiente, ¿no? ¡Sí, tío, sí! ¿Te sientes con ganas para repartir estopa? ¡Vamos! Y hay que recuperar la recreativa, Tron. Eso sí. Venga, vamos para allá. ¡Tío, un cubo de basura! ¡Vamos a darle una leche, a ver lo que pasa! ¡Métele caña! ¡Me cachis en la mar! ¡Buah! ¡Un pollo asado! ¡Y huele que te cagas! ¿Pero quién deja un pollo asado ahí? Igual está bueno, pero por mucho que me recupere vida, me tiro. Pues tronco para ti, porque yo no quiero. ¿Qué pasa, tronco? ¡Hola, chaval! ¡Buah! ¡Pone que repartir estopa! ¿Qué es tu recreativa? Sí, pero yo todo eso no me voy a meter, ¿eh? ¿Por qué no llamas a Mr. Skyzo o a la policía que les meta caña, tío? No pasó, ¿eh? Venga. ¡Buah! Game over. Bueno, ya está bien. Voy a llamar. Sí, dígame. Tronca incógnita. Ah, hola Musa, ¿qué tal? He pensado que ya abortamos misión, ¿eh? Sí, yo creo que sí. ¿Qué te parece? ¿Que le devolvemos la recreativa a estos? Sí, la verdad es que me dan mucha pena. Qué pringaillos. Un poquillo, sí. Un poquillo pringados son. Es que son malísimos, no han soltado ni una hostia en todo el juego. Sí, ¿verdad? Es que no han repartido ni una leche estos. Vaya pringaos. Entonces, estamos de acuerdo. Pues nada, ya hablamos, ¿vale? Chao. Venga, chao, adiós. Friki Retro Gamer. ¡Víciate tú! ¡Y tú! ¡Yeah! Tío, no te preocupes. Vamos a hacer 2 cosas. La primera, Oigo tú. Ya lo dije con Silvia esto en alguna ocasión que era Kobe. no sé quién es Silvia. Supongo que te refieres a Tronca Incógnita. Sí. Repetimos, ¿no? Bueno, y vosotros ya sabéis, suscribíos, darle al like, dejar comentarios y esas cosas que ya sabéis, pero hacerlas, suscribíos, porque si no, me pongo esto y voy a vuestra casa y os robo lo que sea.